Gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Brígida, ¿verdad? Amén. Efectivamente, el Espíritu Santo, hermanos, es quien hace las cosas, ¿verdad? Porque crean esto, ni siquiera habíamos preparado la prédica conforme a lo que ella iba a decir, ¿verdad? Lo que yo sé es porque hicimos el rol de las prédicas y ella era la última predicadora. La primera epístola universal de San Juan Apóstol, para que vayan viendo, primera de Juan, vayan buscando, ¿verdad? Y nuestra hermana Brígida exactamente, ¿verdad? Tocó un punto donde habló acerca de lo que es la fe. Y en otras ocasiones yo se los he comentado, ¿verdad? Hermano Quique, por favor, ¿podría ver si puede conectarlo? En otras ocasiones yo les he comentado de que la fe hay ocasiones en las cuales la fe siempre va a estar, ¿verdad? Pero en algunos va a menguar. Decía nuestra hermana Brígida, yo no tenía mucha fe. Exactamente. Va a haber ocasiones en que la fe va a menguar. Y esa fe va a menguar, ¿por qué? Porque es de acuerdo a la situación en que uno esté delante del Señor, ¿verdad? Podemos engañar a todo mundo, podemos decir a nuestros hermanos, podemos llegar aquí enfrente, ¿verdad? Y ser el hermano casi perfecto, ser el hermano que ora, ser el hermano que habla, ser el hermano que predica, ser el hermano que canta, ser el hermano que sabe todo. Pero nuestro Dios está observando todo el tiempo lo que hacemos. Y Él es el que nos da la cobertura espiritual. Y Él es el que nos da el respaldo, ¿verdad? Así es de que definitivamente, cuando nosotros vemos que un hermano está mal, que está decayendo su fe, que está menguando, que no le están saliendo las cosas bien, que no tiene un léxico fluido, que no tiene... Lo vemos, hermanos. O sea, en pocas palabras, el pecado es imposible de esconder. En primer lugar, delante de la presencia del Señor. Pero en segundo lugar, es imposible también esconderlo delante de la presencia de la congregación. Ustedes se van a dar cuenta. A lo mejor acuérdense cuando llegó un hermano, con qué énfasis, con qué ganas, con qué fuerzas predicaba, cómo hablaba. Decíamos, ¿cómo sabe este siervo? Y posteriormente vemos cómo va bajando, eso va menguando, va disminuyendo. Y Él no nos ha confesado, no nos ha dicho, yo estoy pecando, yo estoy haciendo esto, ¿verdad? La palabra del Señor dice, el que peca no está conmigo, y el pecador, yo no estoy con él. O sea, en pocas palabras es lo que yo inicié diciendo, es el respaldo del Señor, ¿verdad? Ya estamos en la epístola de Juan. Y nuestra hermana decía, ¿estamos ciegos? Sí, ¿verdad? Efectivamente, nos vamos cegando con el pecado. Si en un momento dado estábamos bien delante del Señor, cuando empezamos a entrar en pecado, empezamos nuevamente a cegarnos. Estamos nuevamente, ¿verdad?, con esa venda espiritual de lo que hablaba nuestra hermana. Efectivamente, así es de que gloria a Dios por la hermana Brígida. En primera de Juan, capítulo 1, vean lo que dice. Yo voy a leer todo, nada más quiero que vayan siguiendo con su vista. 1:5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ya vieron de lo que estábamos hablando? ¿Ya vieron cómo tiene que ver con la prédica anterior de la hermana? ¿Verdad? Esta epístola la escribió Juan, ¿verdad? Recordemos que era el discípulo más pequeño, pero era uno de los discípulos, a mi criterio, fue uno de sus discípulos el cual el Señor le dio gran bendición. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo escogió, le dio tanto conocimiento, más que la mayoría de sus apóstoles. ¿Por qué? Digo, cada uno tiene su trabajo, así como nosotros, ¿verdad? No hay comparación de Pablo, ¿verdad? Por ejemplo,
cuánto escribió Pablo del Nuevo Testamento. ¿Están de acuerdo? Pero, por ejemplo, a Juan, hermanos, lo que yo admiro es que el Señor lo utilizó grandemente y le dio conocimiento del pasado, del presente y del futuro, ¿verdad? Juan escribió las epístolas 1, 2 y 3, escribió lo que es Juan, ¿verdad? Y escribió el Apocalipsis. Nuestro Señor le estaba mostrando todo el futuro que venía. Hay por ahí una porción de la palabra del Señor donde Pedro, que era uno también de los consentidos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedro, es más, yo siento que Pedro se sentía el brazo derecho de Jesucristo, por su forma de actuar, por su forma de ser, ¿verdad? Y en una ocasión, el Señor Jesucristo dijo a Pedro: ven, acompáñame, vamos a tal lugar. Y Juan, ahí va atrás de ellos, ¿verdad? Y voltea Pedro y le dice: Señor, ¿y este chamaco qué? ¿Qué? Casi como que le da a entender: mira, Señor Jesucristo, Juanito, que se quede allá, ¿verdad? Y le dice: no, déjalo que él venga, ¿verdad? Entonces, de ahí, cuando vemos lo que es todo el Nuevo Testamento y empezamos a comprender, ¿verdad?, cómo el Señor le dio gran conocimiento a Juan en ese futuro, ¿verdad? Cosa que no muchos de los apóstoles. Toda la palabra del Señor es profética, ¿verdad? En general, eso lo reconocemos. Pero en específico a Juan le dio bastante conocimiento. Así es que cuando él escribió esto, Juan también es uno de los apóstoles, el cual habla en primera, en segunda y en tercera persona. ¿Qué es esto? Es que en ocasiones dice: yo Juan, ¿verdad? Hablando él, yo Juan, se refiere que está escribiendo él. Pero también hay en ocasiones en las cuales está hablando Jesucristo y yo, o sea, como que anduvieron juntitos en esas visiones que le dio. Y tercera persona, tercer punto, cuando habla primera persona, que está hablando del Señor Jesucristo. Si se ponen a leer Juan, hay puntos donde dice lo que va diciendo es como si el Señor Jesucristo nos estuviera hablando en ese momento cuando están leyendo. Eso es a lo que me refiero. ¿Sí me expliqué? Entonces, también es uno de los únicos que de esa manera escribió sus libros, ¿sí? Regresando a lo que leímos, ¿verdad? Dice: Dios es luz. Punto que te pones, hermano. Porque Dios es luz. Si tenemos comunión con Dios, o sea, con Él, y andamos en tinieblas, o sea, si nosotros decimos: yo estoy bien con Dios, pero hacemos cosas mal fuera de la congregación, porque fuera de su presencia jamás Él nos va a observar todo lo que hacemos, paso a paso. Conoce a cada uno de nosotros, nos conoce nuestro corazón, nos conoce nuestra alma, conoce nuestra forma de pensar, conoce nuestra forma de actuar, y de cada uno de nosotros tiene un mapa exactamente, ¿verdad? En otra porción de la palabra dice que todo lo que hacemos allá en los cielos, hay un libro en el cual se escribe todo. Se está escribiendo en el libro ¿sí?, el nombre de cada uno con unas letras doradas en oro puro, dice: el más puro de los cielos. Digo, si aquí vemos un anillo que es hermoso, un anillo de 14 quilates, un anillo de 18 quilates, vemos el oro que es precioso. Imagínense el oro más puro del cielo. Nadie lo conoce, ¿verdad? Dicen que con ese oro, se está escribiendo el nombre de cada uno. Pero cuando pecamos, se empiezan a borrar. Hay unos ángeles que están encargados de esos libros, escribiendo su nombre o borrando las letras del nombre de cada uno. Nosotros creemos que no nos ve el Señor. No, sí nos ve. Y lo que hacemos aquí tiene una consecuencia allá arriba, hermanos. Así de que sabemos que todo esto que hacemos es por nuestra salvación, ¿verdad? Así de que el Señor, nadie nos podemos esconder. Nadie, hermanos, nadie. El Señor sabe perfectamente todo. Es más, sabe cómo va a actuar cada uno de nosotros en un futuro, ¿verdad? El Señor tiene todo ese poder, inmenso poder. Así de que si nosotros decimos que andamos en luz, pero hacemos cosas de las tinieblas, significa que entonces no estamos bien delante del Señor. Eso es lo que da a entender, ¿verdad?
En el 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Por eso era el tema. Porque aunque nosotros digamos, a ver, yo estoy bien, pero vemos el caminar de cada uno de nosotros, de cada uno de los hermanos. Yo principalmente, recordamos que la prédica siempre es primero para el que está aquí. Y ustedes de momento ven que llega el hermano Miguel y lo ven que así súper carizbajo y llega aquí y está llorando y se va usted a arrimar con el hermano Miguel y decirle, hermano ministro, le pido que ore por mi familia que está enferma. Yo digo, no me arrimo, me va a contaminar, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere. Que cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, se tiene que notar que somos cristianos. Dijo nuestra hermana Brígida, nuestro caminar, nuestro testimonio, eso es la mejor carta de recomendación de uno como humano con los demás, ¿verdad? Cuando le vamos a decir a una persona, mira hijo, mira nuera, conviértete a mi Señor, y dice su nuera y dice su hijo, pero hermana Brígida, si yo a usted la veo todo el tiempo triste, carizbaja, yo la veo que usted dice una cosa acá, luego va y dice otra cosa acá, yo veo que usted se porta aquí, y yo veo que usted, a ver, ¿qué ejemplo me estás poniendo, verdad? ¿Cierto o no? Yo siempre he dicho, hermanos, cuando un cristiano habla, el mejor juez que tenemos antes que el Señor son los demás. Nos están observando, todos están calificando. Bien dijo mi hermana, el caminar de cada uno es el ejemplo a seguir de los demás, ¿verdad? Así es de que, hermanos, vuelvo a repetir, si decimos que estamos bien, pero vemos la forma de actuar de cada uno, ahí calificamos. Y dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan 1:8. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así de que en primer lugar es reconocer que somos unos pecadores, hermano. No hay un solo humano perfecto. Más adelante vamos a ver que dice, si así lo dijéramos, estamos haciendo mentiroso a Él. Así dice la Biblia. ¿A quién? A Dios. Porque mismo Dios en su palabra dijo, no hay uno solo perfecto, o sea, todos somos pecados. Queremos, imitamos, tratamos de llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tratamos de llegar a serlo, sí, pero mientras somos unos pecadores. Tarde que temprano vamos a pecar. Pero nuestro Señor lo que quiere es que reconozcamos nuestro pecado, ¿verdad? Y bueno, yo me estoy desviando de cómo va, pero por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. En 1:7 dice, tenemos comunión unos con otros. Observemos lo que dice. Cuando estamos bien delante del Señor, créanme, hermanos, lo que pasa en nuestra casa, porque esa es nuestra casa, ¿no? Somos hermanos en Cristo, así de que somos una familia. Todo lo que pasa, dice la palabra, ¿verdad? Se gozan con el que se goza y se duelen con el que está dolido. Bueno, como familia, dice, tenemos comunión unos con otros. Significa que o nos dolemos o nos gozamos. Significa que estamos bien unos con otros y no estamos nada más observando y criticando y diciendo, es que mi hermana, es que mi hermano, es que el ministro, es que el pastor, es que no. Yo les he dicho, venimos a estar en comunión con Dios en su alabanza, en todo. Tenemos que estar bien y no estar criticando, es a lo que se refiere. Si estamos nada más criticando y pensando que hizo mal el otro, imagínense que el Señor nos dijera, a cada uno nos hablara, nos dijera, a ver, tú estás pensando cómo está el hermano, y ya te calificaste tú, ya observaste cómo estás tú en tu caminar, cuánto te he perdonado yo y no te he dicho cómo estás de mal, ¿verdad? Bueno, pero en esta tarde ha utilizado a nuestra hermana y me está utilizando a mí para decirnos que verdaderamente somos aún todavía unos ciegos, pero que poco a poco el Señor tiene la capacidad, el poder y sobre todo el amor y la infinita misericordia de quitarnos esa venda de la cual hablábamos, para que ya no estemos ciegos, ¿verdad? Amén. En el capítulo 2, mismo libro, Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 4 dice,
El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él, ¿verdad? Es que dice, yo te conozco, Señor, yo te sigo, yo te alabo, voy a tu iglesia, pero luego salimos y se transforma el caminar. Eso es lo que está bien. No digas que me conoces, mejor ni lo digas, porque por eso es que los cristianos tenemos una mala reputación, ¿verdad? Por eso las iglesias no es que sean malas, a veces ni los pastores, ¿saben quiénes son? Los congregantes, nosotros, porque somos los que damos el ejemplo, ¿verdad? Eso yo lo decía desde las universidades. Cuando estudié en el ejército, veía a los demás hermanos, a los demás estudiantes que llegaban al Hospital Central Militar. Llegaba el Politécnico, la UNAM, las de paga, el TEC de Monterrey, la Iberoamericana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo escuchaba clarito y decían que la UNAM estaba pésima, la UNAM, y que la UNAM era de lo peor. Cuando yo dejé de estudiar en el ejército, después ingresé a la UNAM y me di cuenta que sí estaba mal, pero no su forma de trabajar. No estaban mal sus académicos, no estaba mal la forma de trabajar de la Universidad Autónoma de México. Lo que estaba mal eran sus estudiantes, hermanos. ¿Por qué? Porque no le echaban ganas, porque pagan 50 centavos, porque no les cuesta. Por eso están mal. No importa que reproben una materia, al rato van y se apuntan 50 centavos, 20 centavos pagan por un examen. Imagínense. Pero si en el TEC de Monterrey, donde van y reproban una materia y le dicen, vuelves a reprobar, te corro, y el semestre vale 30,000 pesos, en el ITAM vale 45,000 pesos, el puro mes, escuchen bien, 45,000 pesos en el ITAM cuesta el mes de un estudiante de colegiatura normal. Ya se obtiene una beca y eso disminuye. Bueno, los que yo he escuchado pagan creo que 23, los que tienen una gran beca en el ITAM. A eso le vamos a sumar, ¿verdad? Le vamos a sumar a eso que pagan renta, que pagan alimentación, que vienen de lejos, que tienen que gastar en otras cosas. Imagínense nada más el dinero. ¿Ustedes creen que esos van a echar a la borda lo que están haciendo sus padres por ellos? En primer lugar, yo creo que un estudiante regresa con su papá y ya no quiero estudiar después de 8 meses de tratamiento. Yo creo que lo cuelgo de las orejas, amigo. ¿Cierto, no? Pero como en la UNAM le costó $1 el examen que reprobó y le costó $2 el examen extraordinario, y si reprueba al año se vuelve a inscribir, ¿verdad? Y por eso es que en la UNAM le decían, aquí existen dinosaurios, porque no les costaba nada. Entonces, depende de cada quien. ¿Por qué les platiqué eso? Porque igualito aquí, hermanos, es igualito en las iglesias. No veamos las demás. Esta, si no le echamos ganas, si no ponemos empeño en crecer y trabajar para el Señor, ¿verdad? Vamos a ser como esos que pagan 50 centavos. Porque no les cuesta, porque no quieren echarle ganas. ¿Sí? Pero esas gentes que van a ver a grandes siervos como el doctor Altucin, como a Bolañes, que les cuesta un alimento, que les cuesta una prédica, hermanos, van y no se están durmiendo. ¿Por qué? Porque les cuesta pagar una prédica. Por eso, hermanos, es a lo que me refiero. Es a lo que yo me refiero, ¿sí? Después dice, en 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él todo el mundo. El que guarda su palabra significa el que sí pone atención, significa el que no se duerme, significa el que se prepara, significa el que verdaderamente se entrega al Señor, significa el que verdaderamente cree que es un hijo de Dios, permite que el Espíritu Santo llegue a su corazón, que trabaje en lo más profundo de su ser y que le transforme y lo renueve. Eso es lo que significa. ¿Sí? Que nosotros, cuando guardamos su palabra, dice que el amor de Dios se ha perfeccionado ¿en quién? En uno, ¿verdad? Porque vemos el caminar del cristiano, vemos cómo sirve con amor, vemos que no está diciendo y retomando, no, es que tú vas a ayudar a tu pastor. No, tú llevas una comida, pórtela bien con tu pastor. No, tú. No. Estamos haciendo las cosas con agrado para el Señor. En primer lugar,
para Él. En segundo lugar, para Él. Y en tercer lugar, para Él. No hay más que trabajar al Señor, ¿sí? Pero hacerlo con amor. Eso es a lo que se refiere. 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Realmente veamos. ¿Y saben por qué? Yo dije, Señor, esto está hermoso, y ahorita después de la hermana dije, esto va a seguir aunado. Porque, hermanos, estamos iniciando un nuevo ciclo. Ayer antier la junta, los nuevos nombramientos, las cosas que se han hecho, se ha restaurado esta iglesia para trabajar delante del Señor. Para iniciar nuevamente, levantarnos, sujetarnos de la mano del Señor y decirle, Señor, heme aquí, yo quiero trabajar para ti. ¿Verdad? Olvidarnos de eso, porque les vuelvo a repetir, ni yo no estoy bien delante del Señor. También soy un pecador. Dice su palabra, quien diga que no es pecador es un mentiroso. Así que también soy un pecador. Pero el Señor nos está diciendo esta tarde, mira hijo, levántate nuevamente, permíteme, ¿verdad? Y ahorita al final les voy a dar el tip de cómo el Señor nos va a levantar. ¿Ven? Dice 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Significa que también tenemos que poner de nuestra parte. O sea, el Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo entra en cada uno de nosotros. Claro, regreso con el ejemplo de la universidad. O sea, yo tengo dinero, me voy a la Ibero, pago mi semestre y me meto a estudiar y voy a salir un gran médico, cirujano, neurólogo, y etcétera, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? No, no es cierto. No. Porque lo mismo el que paga el peso del examen en la UNAM, si le echa ganas, salen en un futuro los dos médicos, y el de la UNAM mandan que la Ibero. ¿Por qué? Si se paga un peso, ¿cuánto 30,000? Porque depende de uno también, hermanos. O sea, la escuela ya está ahí, la gran escuela Ibero, el TEC de Monterrey, el que ustedes quieran, por decir, no decir no, ¿verdad? Y la otra, la Pumas, ¿verdad? Pues no le echa ganas, y sí, bueno, igual pero después al revés, le echa muchas ganas, se prepara, pasa sus exámenes, sí estudia, sí lee, sí trabaja, sí practica, sí cumple, va a ser un buen médico, aunque sea de la UNAM. Y la mayoría de la UNAM, hermanos, no lo sabemos nosotros, pero es la universidad más antigua que hay en México. Fueron los fundadores de las demás universidades. Y ahora las pequeñas universidades son las que subieron los bigotes a la gran universidad. Es muy diferente. Eso nadie lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, en los hospitales de paga, ustedes van al seguro y dicen, no, es que este doctor, y después van a un gran hospital al ABC, y ese mismo doctor es el que está en el ABC. ¿What? ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende del empeño también de cada persona. Regresando al tema, les puse el ejemplo, porque el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Dios ha tenido misericordia, dijo la hermana Brígida. Mis hijos no están aquí por casualidad, efectivamente. No vienen además ni por su propia voluntad ni por su propia carne. La carne es débil, y me han dicho, ¿saben qué? Yo me sigo allá, me voy a divertir más que ir a escuchar. Pero porque el Espíritu Santo les ha tocado a su espíritu de ellos, ha dicho, vengan para que escuchen la palabra, ¿verdad? Nuestra hermana, yo escuché en la tarde que dijo, me han invitado varias veces y nunca me había dado la oportunidad, ¿cierto, hermana? Si no lo escuché de lejos. Y después le dijo a la hermana, usted le dijo algo así como sabia decisión, algo así le dijo. Escuché de lejos, qué bueno que viniste, le dijo. Así es de que uno depende. Ya el Señor está haciendo la cuestión, ¿verdad? En sus hijos de la hermana Brígida, por ejemplo, está haciendo ya los llamó, ya les dijo, observen dónde está la verdad, vean de qué están hablando. Pero si ustedes aferrados a su carne dicen, ¿sabes qué, mamá? No, yo no lo veo. ¿Sabes qué? Yo no. ¿Sabes qué? Yo no. ¿Sabes qué? Yo no. ¿Sabes qué? Yo no. Ahí estamos rechazando la bendición, estamos rechazando la misericordia del Señor, estamos diciendo al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Hazte un lado, Espíritu Santo. Yo soy de los burros que saco cero en las... Hablando de la universidad, pues, hablando de eso, ¿verdad? Pero si nosotros decimos, ya me enseñaron, bueno, o sea, significa, mi mamá ya me llevó, ya me enseñó, bueno, significa, ya estoy en la universidad, bueno, ahora depende de mí, debe echar ganas, voy a estudiar, voy a trabajar, para que yo sea un buen estudiante y en un futuro un buen profesionista. De eso depende, es a lo que me refiero con el ejemplo, que depende de uno. Dios ya hizo suficiente con darnos a su Hijo, ¿verdad? Con derramar su sangre hermosa
y ahora depende de nosotros. ¿Sí? Amén. Amén. Y regresando al punto, dice que lo que el mundo nos contamina, ¿sí? Que por eso te decía, depende de nosotros, ¿verdad? Yo soy el ministro, yo soy un hermano que predica, pero en la calle voy caminando y mis ojos se salen y se vuelven a salir y se vuelven a salir. Sí, estoy pecando. Así es, ¿verdad? Dice, si el mundo te sigue llamando, estás cayendo en pecado, porque esto no viene de Dios. Dice, estás teniendo amor a las cosas mundanas. Eso es lo que dice aquí, ¿sí? Así de que, hermanos, sí, estamos en este mundo, no nos vamos a apartar, no podemos hacernos invisibles al mundo, dependemos de él, trabajamos en él, tenemos que vivir en él, en nuestro mundo, pero está lleno de tinieblas. Pero nosotros que conocemos ahora a Dios, tenemos que ser luz en esas tinieblas, con ese ejemplo de caminar, que vean nuestro cambio, ¿verdad? Y en nosotros depende. Bueno, si mis ojos se van, Señor, amárrame aquí como a los caballos allá en el pueblo, ¿verdad? Más cuando son ariscos, se espantan con un mule que por ahí vuela, con un pájaro que le ponen eso, no me acuerdo cómo se llama eso, ¿ah? Pero lo hacen para que el caballo no vea más allá, así, nomás aquí enfrente, bueno, así nosotros. Señor, ponme esa cosa que me evite ver al mundo, llévame en tu camino, Señor, ¿sí? Porque dice aquí, el mundo los llama. Bueno, les pregunto a los jóvenes, ¿no les llama el mundo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí volteamos? ¿Verdad que sí pensamos en el danzón que hay allá? En la fiesta, en los amigos. Es difícil, no es fácil. Lo difícil es, ¿sí?, que permitamos que fluya el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y una vez que el Espíritu Santo fluye, que creemos en la palabra del Señor, que le creemos a Él, es entonces cuando Dios empieza a hacer la obra, y todo lo que parecía difícil, para Dios no hay imposible, y entonces nos empieza a levantar y tenemos las suficientes fuerzas, sujetarnos de la mano del Señor, y ya sin esta cosa que evite que veamos, cuando vamos caminando, sabemos conscientemente, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, mi carne es débil, el Espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil, Señor. Y eso es lo que Dios nos levanta. Es un simple ejemplo, pero eso es hablando en general del mundo, de todo, hermanos, del ejemplo que ustedes quieran, Es difícil de vencer, es difícil de trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos acostumbrados que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Estamos acostumbrados, así crecimos. A nuestros padres nadie nos enseñó, mucho más aún si no conocía a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba súper divertido que nos fuéramos al baile. Estaba súper divertido. Y allá íbamos y pagábamos hasta los 600 pesos porque íbamos a ver a los Tigres del Norte, a Alejandra Guzmán, que corre 800 pesos. Ahí estábamos en primera fila. Eso es bueno para ellos. Pero para nosotros decimos, Señor, en lugar de que yo vaya a ver a los Tigres del Norte, Señor, yo voy a tu iglesia para alimentar mi espíritu con su bendita palabra. Amén. Esa es la diferencia. Amén. Dice en el capítulo 3, ahora brincamos al 3, en el 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué buen mensaje, ¿verdad? Para mí también. Dice, si tú sigues pecando, no me has conocido 100%, hijo mío. Lo dice su palabra, ¿verdad? Pero dice el que permanece en él, todo lo que dijimos, ¿verdad? Se sujeta a su mano, trabajas, te vienes a preparar, si vienes a escuchar su palabra, dice el que permanece en él, entonces va a vencer al pecado. Eso es lo que debe entender, ¿verdad? En el 3:6. En el 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo nuestra palabra, dice, si tú pecas, eres un hijo del diablo. No lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. Si tú pecas,
Eres un hijo del diablo, porque estás haciendo lo que el diablo quiere que hagas, pecar. ¿Verdad? Para esto, dice, nuestro Señor envió a su Hijo, ¿verdad? Para deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. Lo que dijimos. Si nos sujetamos de la mano del Señor, vamos a poder vencer el pecado. Claro, yo mentiría si les dijera que es de hoy para mañana. Son contados los casos, ¿verdad? Pero sí va a ser poco a poco y va a ser de mayor bendición si ustedes están más sujetos del Señor. Él los va a levantar, los va a apoyar en todo momento, y en lugar de que en todo momento, cuando vean que van a pecar porque por X cosa en el mundo, díganle: Señor, sujétame, Señor, cúbreme con tu preciosa sangre, Señor, no permitas que yo... Y entonces es cuando viene la respuesta del Señor. ¿Y estás clamando a mi hijo? Claro que sí, claro que te voy a apoyar porque estás clamando a mí. Pero si en lugar de clamar y otra vez, ya caíste, eres hijo del diablo, caíste rendido a lo que te dijo: mira, haz esto, ¿sí? Así de que no, Dios nos libre, ¿verdad? No queremos ser hijos del diablo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a estar sujetos de la mano del Señor. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Más explicado con lo mismo que dijimos, ¿verdad? Si estamos sujetos al Señor, somos hijos de Dios y nos va a ayudar a vencer el pecado. 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vean, dice: si siguen de juzgones, si siguen de criticones unos con otros, ustedes no me aman, porque no están amando a su hermano. O sea, bien, qué cosa tan sencilla el hecho de que yo llegue, ¿verdad? Y diga: no, es que mi hermana Sandra está ni cantar. No canta mucho. Mi pastor no pasa. Señor, líbrame, estoy pecado. No estoy amando a mi hermana. Y ahora le llaman de otra forma, dicen que es bullying. Bueno, tiene que ser bullying porque no amamos a nuestro hermano, ¿sí? 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Por eso es que yo les decía, este mensaje es porque ahora que estamos en este nuevo cambio, es levantarnos, hermanos, apoyarnos unos a otros, verdaderamente con amor de hermanos, codo a codo, decir: Señor, he aquí tu ejército, esta iglesia, vamos a hacer tu ejército, Señor. Permítenos que con esa armadura del Señor que nos ponemos todos los días, sujetemos el escudo, uno a uno, hombro con hombro, mi hermano con mi hermano, mi escudo con el escudo de mi hermano, y que sea impenetrable para el enemigo. Ya el enemigo nos ha dado lecciones, sí. Nos ha dado unas buenas guantadas, ¿verdad? Sí. Se los he dicho, no tanto por débiles. Nos ha dado porque nos ha tomado en cuenta, porque nos ha visto que estamos trabajando, porque nos ha visto que no estamos sentados como muchos otros lugares, ¿sí? Por eso le hemos llamado la atención, y por eso es que Él manda a sus huestes a trabajar, porque dice: mira, ahí se están trabajando, mira, ahí se están levantando, mira ahí. Por eso, hermanos, por eso le llamamos la atención al enemigo. Pero ahora nos vamos a armar con esa armadura, con ese escudo, y que sea impenetrable para el enemigo. Vamos a hacer oraciones, hay que trabajar más, hay que hacer ayunos y decirle al Señor: levántanos, Señor, aquí estamos para ti. Queremos ser ahora unos buenos trabajadores delante de ti, Señor. ¿Les parece, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, falta más. No, todavía hay tiempo, son 5:20, hermanos. 3:23, para que vean. Y este es su mandamiento, fíjense, que es un mandamiento además del Señor: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Así de que además es un mandamiento. Si no nos amamos unos a otros, estamos cometiendo pecado
definitivamente no hay que discutir, porque estamos haciendo a un lado lo que es el mandamiento de nuestro Señor Jesús. Dice, es un mandamiento que yo les digo: ámense unos a otros. Amén. 3:24. El que guarda sus mandamientos, ¿verdad? Yo le agregaría aquí no es que le agrega la palabra del Señor, sino que yo digo sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, etcétera, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Amén. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, Él nos ha dado un espíritu ¿de qué? De amor, de poder, etcétera, ¿verdad? Entonces, si estamos con el Señor, no tenemos por qué dudar en lo más mínimo. En cualquier problema que venga, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, cuando sientan que decaemos, cuando sientan que no se puede más, bueno, dice el Señor, deposita tu confianza en mí. Yo soy quien te va a levantar. Para mí no hay imposible. Todo está que tú creas y que tú me lo pidas. Eso es todo. ¿Sí? 4:10, misma carta, 4:10. En la primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, en pocas palabras, lo que da a entender, no es porque tú seas muy amoroso, no es porque tú quieras quererme. Dice el Señor, quien te amó primero a ti fui yo. Porque cada uno de nosotros estaba perdido en el pecado, no le conocíamos al Señor, y por su infinito amor, por su infinita misericordia, nuestro Señor nos tocó y por algún motivo utilizó a uno o otra situación o circunstancia, y la cual nos trajo delante de su presencia. Así como los hijos de mi hermana Brígida. ¿A poco ustedes amaron a Dios antes de venir? No, el Señor los amó a ustedes, ¿verdad? Mandó a un mensajero, mandó a otro, mandó la forma para que llegaran y les dijeran, mira hijo, si no fue su mami, fue otro hermano, fue el observar a otro cristiano, etc. El Señor utilizó los medios, pero eso es donde lo recuerda. Dice el Señor, primero te amé yo. Así es de que más adelante va a decir en el 11, amados, si Dios, aquí dice Juan, verán a los demás, amados, yo les diría a ustedes, hermanos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Así es de que, hermanos, Dios nos amó a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no amar a un hermano que tenga algún defecto? Algún hermano que no nos gusta cómo hace las cosas a lo mejor, etcétera. O sea, me refiero a no estar criticando, porque es lógico, ¿verdad? Si yo veo que aquí mi hermana anda mal, pues no es que la palabra de Dios dice que yo la ame, pero si anda en pecado, pues no la puedo estar amando. ¿Están de acuerdo? O sea, hay que diferenciar. Pero nada más porque yo diga, no, es que la hermanita me ve así con los ojos y me regaña cada rato con los ojos. A ver, no, eso es forma de ser. No la voy a estar criticando por eso, ¿verdad? No, la voy a amar como mi hermana en Cristo. Pero si yo la veo que ya pasó con su novio y luego fue a dejarlo de esquina y regresó con otro novio, a ver, a ver, hermana, ¿cómo la voy a amar así? No, discúlpeme, usted anda pecado, hermano. ¿Sí? O sea, hay que diferenciar las cosas, una de la otra, ¿verdad? Pero dice aquí, si yo amo así a mis hijos, ¿tú quién eres para no amar así? ¿Es lo que da a entender? ¿Sí? ¿Gloria a Dios? Amén. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Gloria a Dios entonces, porque somos bien inteligentes. Gloria a Dios. El Espíritu Santo el que nos está tocando, ¿verdad? Bueno, para cerrar la prédica, lo que yo les diría es lo siguiente. ¿Cómo es que vamos a estar bien delante del Señor? Bueno, en Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Significa tener fe en el Señor, tener fe de que verdaderamente somos unos hijos del Señor, ¿sí? Ya le aceptamos en nuestro corazón, le reconocemos como nuestro Salvador, y ahora es permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Ya expliqué cómo poner de nuestra parte, caminar bien delante del Señor, obedecer sus estatutos, obedecer sus mandamientos, ¿sí? Y esa es la pauta. La otra, la segunda y la más importante, aquí es la fe, ¿verdad? Pero la más importante, regresando a 1 de Juan 1:9, vean qué dice ahí. 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, ¿quién? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? Dice en el 2:1: estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, lo está diciendo Juan, si alguno de ustedes, yo les digo en esta tarde, hermanos, si alguno de nosotros aún está en pecado, vive en pecado, en primer lugar debemos de confesárselo al Señor, dice, porque Él es justo, Él es fiel y nos va a perdonar. Pero tenemos que reconocer cada uno su pecado, cada uno sabemos en qué andamos fallos delante del Señor, reconocer el pecado, y Él es fiel y es justo y nos perdona. En el 2:1 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es justo, ¿verdad? En el 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la situación, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores, reconocer que tenemos que confesarle. Cada uno lo vamos a hacer, hermanos, ¿sí? Vamos a ministrar en este momento. Verdaderamente yo quiero que de corazón, no es a mí, no es que hagan caso a las palabras que dije, háganle caso a que fue la palabra del Señor, que son sus sagradas escrituras, que ha utilizado a 2 siervos para decirles, mostrarles y darles el tip de cómo estar bien con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede poner una alabanza, hermano, por favor?